de todos los sábados a esta hora. Buenos días, Manuel, de nuevo. ¿Cómo anda todo? Hola, buenos días. Me dijiste que estaba fresco afuera. Sí. Así sí. que bueno, adelante con lo tuyo. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestro conversatorio, que lo tenemos hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos al oyente que estaría bueno que se arrime. Y le pusimos un nombre que es Conversar para Entender. Y yo con el flyer hice unos volantitos para invitar a alguna gente que me interesaba. Y un amigo cuando lo vio me dice, conversar para entender. ¿Entender qué? Dice, ¿qué crees? ¿Que no sabemos lo que pasa? Y entonces eso me dio pie para al explicarle a él, digamos, profundizar yo también. Y yo le decía, no es lo mismo saber que entender. Yo creo que es imposible no saber lo que pasa. Un poco lo que decíamos antes. Yo creo que es imposible que la gente no se dé cuenta que estamos en medio de una crisis, que no es que viene una crisis. Quizá alguna gente todavía estemos en condiciones de que no nos pegue de lleno, pero hay muchísima gente a la que le está pegando absolutamente de lleno. O sea, no es que viene la crisis. Quizás los medios están intentando retrasar la noticia. Todavía no empezaron los saqueos. Todavía no hay gente atacando a otra, aunque ya se ven algunas patotitas subiendo a los colectivos, por ejemplo, en tipo, ¿cómo le llaman? Rospiraña y esas cosas. Uh-huh. Pero estos días escuchaba a Milei en Estados Unidos diciendo, la gente no necesita que el Estado les resuelva el problema, de alguna manera lo va a resolver. Y yo pensaba, ¿de qué manera? O sea, volver al lejano oeste, volver a que andemos con una pistola en el cinto todos, porque va a ser la ley del más fuerte. Entonces, ¿se está entendiendo eso? Saberlo sabemos. Lo que no sé, y creo, y a eso apuntamos con el conversatorio, que se esté entendiendo, porque no es lo mismo. Y yo le decía que técnicamente, en general, uno termina de comprender las cosas cuando realmente las tiene que expresar. Ese es el resultado de la terapia, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué te hacen hablar? Porque cuando lo tenés que expresar es cuando empezás a entender muchas cosas que ya las tenías, que las sabías. El objeto de los exámenes es ese, debería ser ese, no tanto el de evaluar, sino que al expresar el conocimiento se termine de entender. Y nosotros apelamos un poco a eso con el conversatorio y creemos que es necesario que la sociedad empiece a expresar lo que sabe, escuchar lo que sabe el otro y en ese trabajo de comunicación empezar a entender juntos lo que pasa. O sea, nuestro conversatorio busca volver al concepto básico de entender, que es unir un dato con otro, ver de dónde viene, cuáles son los contextos. Y eso es lo que estamos proponiendo, porque todavía estamos, lo decíamos antes de empezar la columna, frente a un país que se va rompiendo a la vista de todos sin que terminemos de entender claramente las consecuencias de eso. Y yo le comentaba a mi amigo, permíteme un par de preguntas. Y porque nosotros decimos que esto está pasando, que llegamos a esto por una ignorancia política, y esto está pasando porque no podemos salir de esa ignorancia política. Y entonces, le digo, hablando de esa ignorancia, ¿me permitís un par de preguntas? Me dice, me acepto. Y entonces yo le digo, ¿por qué crees que un país con todas las riquezas que tenemos, estamos de crisis en crisis y viviendo desde hace varias décadas cada vez peor? Y me dijo la típica,
porque tenemos unos políticos de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo le dije, eso es parcialmente cierto, pero no fundamentalmente cierto. Porque en realidad, lo que le podemos criticar a esos políticos, obviamente no a todos, pero pongámoslo en la misma bolsa, es que o no supieron, o no quisieron, o fueron cómplices del poder económico. Y sin embargo, en tu respuesta, y en la respuesta de cualquiera que saliéramos a hacer esa misma pregunta, el poder económico no estaría. O sea, han construido un punto ciego en la sociedad donde los verdaderos responsables de nuestras crisis recurrentes, te diría desde 1810 en adelante, con idas y vueltas, con mejores tiempos y peores, con avances y retrocesos, siempre estuvieron del lado de que esta nación no se consolidara, de que este proyecto de nación nunca terminara de nacer. Entonces, eso es lo que debemos entender, para eso debemos conversar, porque detrás de ese punto ciego vienen otros subsidiarios. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no se habla de terratenientes? Hace años, parece que es una antigüedad, decir, pero eso es de los 60, 70. Sin embargo, nunca hubo tanta concentración de la tierra como ahora. Nunca hubo tanta manipulación de la tierra. Y a partir de si progresa la ley Bases, viene mayor concentración y extranjerización de la tierra. Y eso tampoco se ve. Si yo preguntara cuál es la crisis de la fruticultura aquí, nadie hablaría de la concentración de la tierra. Hablaría de que la fruta, de que no sé qué, que no se gestionó bien, bla, bla, que el precio internacional, pero no hablarían de un proceso que empezó en los 90, que dejó desprotegidos a los pequeños productores y que permitió a las grandes empresas ir copando esas chacras a partir de acorralarlos, lo mismo que le están haciendo los yerbateros ahora en Misiones, que al desarmar el Instituto de la Yerba los deja absolutamente desprotegidos. Exactamente lo mismo. Escuchaba esta mañana a un productor pequeño que decía, a nosotros nos está llegando 280 pesos el kilo de yerba verde, 280 pesos el kilo de yerba al productor. Y dice, ahora con esta desregulación que ya está en el DNU, y que se la quieren afirmar definitivamente en la ley Bases, está entrando yerba de Brasil, donde los grandes productores de Argentina la compran a 130. Entonces, ¿qué nos van a decir? O me la vendes a 130, cosa que hace que nos fundamos, o no se la vendes a nadie. Lo mismo que hicieron con los pequeños productores de fruta acá. Y esa concentración de la tierra, o sea, los terratenientes, está fuera del foco de lo que entiende la gente. Podríamos hablar montones de temas. Si saliéramos a preguntar sobre la corrupción, ¿qué hablaría la gente? De los políticos corruptos. ¿Y los corruptores? Tampoco están. O sea, podemos saber lo que pasa, pero si no empezamos a encontrar la forma de entender por qué pasa, de qué manera pasa, cómo lograron que pase y a dónde nos lleva si sigue pasando, no estamos entendiendo nada. A eso apuntamos con los conversatorios. O sea, a trabajar sobre el sentido común, como decía Gramsci. El sentido común, decía Gramsci, es las básicas creencias que el gran capital necesita que la gente tome como verdades. Si no empezamos a construir nuestro propio sentido común, va a ser muy difícil que podamos salir de acá, y cuando ya nos acorralen al punto de que no aguantemos más, saldremos por explosiones, pero explosiones que no construyen. A lo sumo son gritos desesperados que paran un poco la cosa, como pasó en el 2001,
pero volvemos de nuevo a lo mismo. Para eso estamos llamando a conversar, para entender. Bueno, la temática sí, creo que el nudo gordiano, vos van a hablar de explosiones, bueno, podríamos poner ejemplo ahora actual, ya, de ahora, de lo que pasó en Misiones, lo que está pasando en Misiones. O sea, la policía arregló con el gobierno y ahora esos mismos que estuvieron en la calle probablemente le estén cagando a palo a la gente, a los docentes, al resto de los o a los productores. O a los productores. Evidentemente es que si nosotros no entendemos, no logramos ¿qué hablamos de sentido común? Sentido común es las verdades que compartimos entre todos. Si esas verdades nos vienen impuestas por quienes no les interesa que nos organicemos y nos comuniquemos entre nosotros, lo que logran es eso, es la atomización, la lucha de pobres contra pobres, la desigualdad en los reclamos. O sea, hacemos como los indios, ¿viste? En las películas de Hollywood, Sí. que había tres cowboys y había 50 indios, ahora los indios venían de a uno. Vos decís, ¿cómo puede ser? Si vienen los 50 juntos, los pasan por arriba. No, venían de a uno. Bueno, yo creo que en el fondo es una metáfora de lo absurdo en donde nos han puesto, donde cada uno trata de resolver lo propio, cuando si no construimos un sentido común, donde entendamos de qué se trata. ¿Qué están haciendo nuestros políticos hoy en el Congreso? Estamos hablando de que el país está desbarrancando. No solo que se aumentaron el sueldo, sino que están discutiendo nimiedades. Y voy a decir, bueno, pero están defendiendo la postura de su gobernador. ¿Y su gobernador en qué país vive? ¿No vive en el mismo país que se está viniendo abajo? Sin embargo, están discutiendo un punto más, 2 puntos más, que si retenciones, sí. O sea, están en Narnia. Casualmente tengo también recabé en toda la información que estuve trabajando esta semana, porque la verdad que pasaron 2 millones de cosas, un audio de una charla entre Alfredo Zayat y Julia Mengolini, rionegrina ella, y que hablando de este tema en particular, porque es una periodista que aclara, no estoy contra los empresarios, lo ha dicho más de una vez. Me gusta el capitalismo, lo que yo estoy tratando de apuntar es a este fenómeno. Digo, ¿cómo puede existir en mi provincia un terrateniente como Lewis? Uh-huh. Avalado por la propia estructura política de Río Negro. Entonces, cuando yo en un momento determinado, hablo de Julia Mengolini, en un momento determinado hablé de una empresa argentina, un famoso unicornio argentino, que yo desconocía, eso lo aclaró ella, y empecé a indagar cómo era posible que llegó a donde llegó. Vino de algún lugar que no es en este caso no es un terrateniente, pero es un conglomerado argentino que ahora tiene su sede central en Luxemburgo, trabaja toda la línea de lo que es las grandes tecnologías y lo último en tecnología, software, hardware, etcétera. Concretamente estoy hablando de Globant. Sí. Cuando eso pasó a criticar de que le están garpando, gracias a la ley creo que fue de Cristina, de la ley de amparo a las industrias tecnológicas, fueron subsidiadas. Algo parecido a lo que se quiere hacer con el RIGI, sí, pero a un nivel, a una escala mucho menor y más controlada. Pero tan mal controlada desde ese punto de vista de que los tipos, igual que Galperin, de Mercado Libre, siguen cobrando el subsidio como empresas tecnológicas, pero no tienen su lugar fiscal donde... Pagan impuestos en Uruguay, en el caso de Galperin. En el caso de Globant, lo pagan en Luxemburgo. Y entonces, ese es otro tema que tampoco se debate o se
como decís vos, se No se entiende. Por ahí se sabe. Vos fíjate que se lo pone a Milei y a este gobierno dentro del el gran avance de la ultraderecha en el mundo. Sin embargo, las ultraderechas verdaderas son nacionalistas. Son nacionalistas. Y defienden lo que dice Trump. Trump dice Estados Unidos para los estadounidenses. Y va a volver, como hizo la otra vez, si vuelve a ganar, a instar a sus propias empresas a que vuelvan a fabricar en Estados Unidos y no que fabriquen en China con mano de obra más barata, por ejemplo. Y que paguen en Estados Unidos. Los famosos esos que admira Milei, Elon Musk, se formó en base a tecnología que desarrolló el Estado, porque gran parte de esa tecnología la había desarrollado el Pentágono, y con subsidios del Estado, y con apoyos legales del Estado. De hecho, todavía lo siguen teniendo. En Estados Unidos vos querés comprar un auto eléctrico, y si compras un auto eléctrico que no sea de Elon Musk, pagas como 5 veces más los impuestos. O sea, protegido. Bueno, acá, nosotros siempre somos especiales. Tenemos el único tipo de ultraderecha que no es nacionalista, es más, es antinacional. Es colonialista. Es absolutamente cipayo. O sea, hasta ese fenómeno tenemos en contra. Si no entendemos nosotros, si no volvemos a recuperar un sentido común respecto de qué nos conviene y qué no nos conviene, vamos a seguir oscilando en esa ida y vuelta en que si la derecha, que si la izquierda, que si peronismo, antiperonismo, que son giladas alrededor del tema central. No puede ser que un amigo mío me diga el otro día que, con lo cual me terminó diciendo que creo que apoyó a este gobierno, que, bueno, teníamos la nafta demasiado barata y en algún momento se tenía que sincerar. Y le digo, ¿vos te enteraste que existe Vaca Muerta? Sí. Bueno, ¿y qué es Vaca Muerta? Y es un yacimiento donde hay gas y... Bueno, ¿eso está en Argentina? Sí. ¿Vos sos argentino? Sí. ¿No deberías tener los beneficios de eso? ¿No sos parte de los propietarios de ese...? ¿No debería, a partir de que tenemos esa reserva de gas, tener garantizado que llegue el gas a todos lados y que se pueda pagar? ¿No te parece que eso es lógico? Que eso es... Bueno, sí. Bueno, ¿y quién puede garantizar eso? Si no es un Estado con un gobierno que ponga eso al servicio del desarrollo del país. Vos me estás diciendo lo contrario. Recién ahí lo entendió. Porque además a eso le tenés que agregar otra cosa, que cuando el Estado interviene de esa manera, si a vos una empresa privada, por una cuestión de costos, no te puede aumentar lo mismo que aumenta por ahí la inflación, el sueldo, a vos esa parte que el Estado te está brindando como socio propietario de YPF y entonces por lo tanto tenés acceso a un valor agregado mucho más pequeño que si vas y compras la nafta en Shell o en Exxon, YPF a vos eso te da la posibilidad de que tengas un aumento salarial, si vos querés virtual, pero te sirve al punto de vivir en un país que vive eternamente en crisis, o sea, te ayuda a eso. Es que además significa que ese gas o ese combustible que es de Argentina está puesto al servicio de que Argentina, no solo su pueblo pueda disfrutarlo, sino que Argentina pueda desarrollarse teniendo esa energía barata. La diferencia, ahora que se habló con el tema de cuánto cuestan los barcos estos de gas que tuvieron que comprar, sí, que salen 5 veces más. Sí. Bueno, yo creo que es mucho más. Mucho más. Y perdóname, la cifra que yo escuché, las que se manejaban esta semana, fue 44 millones de dólares salía la planta que no la hicieron por esta cuestión de bajar el déficit, y 450.000 millones salió el buque ese. O sea que hay una diferencia. Bueno, la diferencia entre el gas de Vaca Muerta, que sale $3 el BTU, y ese gas que sale mucho más, ¿qué va a pasar cuando
este gobierno cipayo y antinacional saque la ley bases, esa que ahora están consiguiendo que se les vote, que nosotros acá vamos a pagar el gas al precio internacional, porque si no el tipo de vaca muerta dice la vendo a nivel internacional, ¿por qué se lo voy a vender a los argentinos a $3 el BTU? Exactamente, lo mismo que ya pasa con la harina, que ya pasa con la carne, porque dicen el mercado va a regular. Si lo dejas al mercado, los chinos te van a comprar todo el trigo, todo la carne que vos produzcas, te la van a comprar ellos, porque incluso no va a alcanzar. Entonces no es que en algún momento va a decir, bueno, si la gente deja de comprar va a bajar el precio. No, porque a nivel internacional siempre va a haber. Con el gas pasa lo mismo, Europa te va a comprar todo el gas que vos produzcas. Exactamente. Entonces no funciona esa idea y la gente no está entendiendo eso y necesitamos que se entienda. Es más, Brasil nos vende pan lactal y nos compra el trigo. Exactamente. Es una cosa de loco. Exactamente. Es de loco lo que está pasando en este país. Entonces, digo, bueno, a ver, y entonces el tipo, el usuario te dice, no, porque culpa de todos los impuestos que tiene, el pan lactal que hacemos los argentinos vale 3 veces más que lo que le sale al Brasil. ¿Pero por qué pasa eso? Y ahí está esa respuesta. ¿Por qué? Básicamente porque no hay una mirada... Pero digo, ¿lo entiende el usuario? ¿Lo entiende el ciudadano? Obviamente que no lo entiende. Bueno, eso es, para eso necesitamos conversar, para entender eso, porque si no, nunca va a haber una conciencia política de por lo menos sepamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por lo menos de lo que sepamos lo que nos está pasando y por qué. Exacto. Porque por ahí, no sé, dentro de lo que es el ejido de Cipolletti, no vamos a cambiar alguna conciencia o vamos a debatir sobre algunos sentidos comunes de determinadas conciencias. No vamos a hacer una revolución, pero por lo menos tener no decir siempre lo mismo. La dirigencia política es una mierda, los sindicatos son toda una mierda porque son todos unos corruptos y se roban todo. Y ahí terminó la discusión. Y dejamos fuera, en ese punto ciego que yo te digo, a los verdaderos responsables, que es el gran poder económico. Claro. Porque hoy esos yerbateros que le están comprando la yerba a los brasileños más barata, son los mismos tipos que te aumentaron el precio de la yerba acá. No es que son otros, son los mismos que le dejan de comprar al productor argentino, porque se desreguló, lo compran más barato y te siguen cobrando lo mismo, porque son los mismos tipos que no te están cobrando de acuerdo a los costos, te están cobrando de acuerdo a la maximización de ganancia, y mientras más leyes tengan a favor, más ganan. No le importa lo que vos comparas. Para ir cerrando y vamos a un tema que nos va a brindar lleno. En Misiones, el que fue Puerta. Sí. Ahí estamos hablando de un tipo como Puerta. Recién hace un ratito estábamos pasando un audio, que en realidad es un audiovisual, de la nueva plataforma que te la recomiendo, que se llama Cenital, una plataforma, buscala así, con C de casa, Cenital, que apareció hace nada, una semana. Y en esa nueva plataforma periodística, Jairo Estraquia tiene un programa los miércoles a las 9 de la noche, creo, u 8, y se llama Fallos de Mercado, o Falla de Mercado. Y estuvo este miércoles, que yo lo rescaté y traje el audio para recomendárselo a toda la audiencia, trajo un tema que a mí me motiva y me moviliza, que es la cuestión de la ludopatía juvenil. Entonces, así como yo tiré el nombre recién de Puerta, se mandó toda una investigación sobre lo que son los juegos online, la cantidad de personajes que están detrás, los famosos bingueros, los tipos que tienen cuevas, y que oficialmente están publicitando en las camisetas de fútbol de River, de Estudiantes, de Boca. Patrocinan la selección argentina. Patrocinan las selecciones y son
plataformas de juegos, en este caso legales, pero también se mete en su investigación a mandarle al televidente, al usuario, al internauta, datos concretos de cómo ya las ilegales, las aplicaciones ilegales de juego están entrando de una manera vertiginosa en el mercado, sobre todo juvenil, porque los pibes llegan a esas plataformas, a esas aplicaciones de manera muy directa. Sí. Y bueno, ¿a qué venía esto? Hay nombres de popes, entre ellos Angelici, del que más me acuerdo, detrás de todo esto. Sí. Y es cuando vos hablas con la gente, bueno, pero es juego. Bueno, pero y el Estado está metido ahí porque cobra de esa torta de dinero, ya que estos popes evaden por todos lados, porque ese es otro tema que no se habla nunca, el déficit fiscal del Estado, porque tiene hospitales, porque tiene trenes, porque tiene que pagar a la policía, porque tiene que pagar el Poder Judicial. Otro tema, el Poder Judicial, otro claroscuro que está ahí escondido y que nunca... Pero me estoy yendo por las ramas. Pero volviendo a esto, digo, toda la gente, los grandes nombres... Los verdaderos responsables no aparecen. Porque vos hablas de Cristina, hablas de Macri, hablas de no sé, de Milei en este caso, de Pichetto. Pero detrás de esos tipos, que son el mascarón de proa en realidad, están todos estos que vos haces referencia y que la gente no tiene la más puta idea. Y que no los relaciona con el verdadero problema, cuando son el verdadero problema. Cuando son el problema. O sea, ese punto ciego, en el sentido común, es el que necesitamos develar. Y lo vamos a hacer en la medida que hablemos de estos temas. Asociado al Poder Judicial, otro poder oscuro, totalmente oscuro, incluso hasta no solamente por sus personajes que hay detrás y del que viene, que mamita mía, ya están los pliegos, que fue esta semana también, en el medio de todo el despelote, el gobierno, el oficialismo deslizó los dos, entre ellos el del hijo, para que salgan como personajes de la Corte Suprema. Digo, ese desde el vocabulario ya es oscuro. Sí, ahora, para que el pliego se apruebe, va a necesitar varios votos del peronismo. Y dicen que los tiene. Bueno, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes son la gente que hoy nos está representando de alguna manera? ¿Por cómo llegamos a eso? Que no solo no tenemos posibilidad de parar eso que estamos viendo que cada vez nos van arrinconando más, sino que ni siquiera entendemos cómo sería o por qué llegamos acá. O sea, la clave básica del cambio, si queremos una sociedad diferente, es que nosotros, los individuos, los ciudadanos, podamos tener un criterio de conocimiento básico de lo que son nuestros derechos, de qué cosas nos convienen, de quién nos representa y por qué, y de qué manera modificar eso desde el sentido común. Creo que esa es la clave.